Se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesucristo respondió: ¿piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido esto? Les digo que no, y no se convierten, todos perecerán. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán. Y les dijo una parábola de la higuera. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versos 1 al 9. Seremos juzgados por los frutos que demos. Ese será el planteamiento de Dios para con cada persona, ofrecerle salvación y ofrecerle vida eterna. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 20 de marzo, año 2022. Hoy nos podemos ubicar ante un lenguaje algo así como alegórico para dar un mensaje desde la literatura bíblica y comprender verdaderamente qué es lo que pretende el maestro presentar como el juicio final, el acceso a la eternidad, la salvación de cada persona. Y así lo presenta la literatura en ese libro del Éxodo, en el capítulo 3, que es el caso de Moisés y la zarza ardiendo, y cómo Dios lo envía para que acompañe a su pueblo en un proceso de salvación. San Pablo también va a utilizar esa parte alegórica, no estrictamente como mensaje alegórico, sino como palabra, para que las personas entiendan que esa comparación que él hace y lo motiva de una manera alegórica, que fue escrito para escarmiento a quienes no les han tocado vivir lo último de las edades, dice San Pablo. El que se crea seguro, que se cuide mucho. Cómo utilizar esa alegoría y aprovecharla, que es un recurso muy importante para utilizarlo en aquello que no tiene una imagen definida, un concepto, una idea también exacta, sino que se entiende a través de una misma comparación. La conversión se da en el tiempo de las personas. A lo largo del tiempo, ya después, en la muerte, ya no hay tiempo. Por eso cuando se habla de conversión y de reconciliación, se tiene que hablar de tiempo, se tiene que hablar de vida, se tiene que hablar de ilusión futura, tiene que hablar de un presupuesto. Dejar que el tiempo transcurra no soluciona los males del espíritu de las personas, aumenta la propia angustia existencial de la persona. Así advierte la Sagrada Escritura diciéndole a una persona: convertíos porque el reino de Dios está cerca. Por eso es necesario aprender a reconocer las faltas que impiden a la persona la propia felicidad, el uso de la libertad, alcanzar lo deseado en su propia existencia. Así, por ejemplo, llegó la salvación a la casa de Zaqueo: baja de ahí, que hoy tengo que estar en tu casa. La conversión es un llamado durante el tiempo para decir sí, y lo haces inmediatamente. Al contrario, entonces el tiempo pasará la cuenta, porque el tiempo tiene también sus límites delante de la opción misma que toma cada persona. En la reconciliación pasa algo similar. En la reconciliación siempre ha estado la misericordia y la acción de Dios. Siempre está presente ahí, como teniendo como presupuesto de que Dios no está para juzgar a nadie, ni para enviarlo como un reo de muerte, ni para decirle que está condenado y no tiene salvación. No es esa la posición de Dios, es más bien la posición humana.
La propuesta de Dios es la necesidad de reconciliarse con Él y con la comunidad, porque aparecen dos temas concomitantes de reconciliarse con Dios y reconciliarse con los demás. Y de acuerdo a la Sagrada Escritura, los profetas propusieron la reconciliación en ese mismo ambiente, en un cambio de conducta y de corazón. Y esa es una buena definición de reconciliación, un cambio de conducta y de corazón. Volver a la cercanía de Dios, comenzar a vivir de la fe, creer en la buena nueva del Señor, convertirse al pensamiento y al sentir de Dios. Luego, no hay que creer que se está totalmente convertido. Así lo advertía el apóstol San Pablo en su famosa frase alegórica: quien crea estar firme, cuidado que no caiga. Y así quedó escrito en esa primera carta a los Corintios en el capítulo 10, en el verso 12, para indicarle a la humanidad que no necesariamente una persona está convertida hasta el último momento. Por eso es que hay que estar atentos a lo que la Biblia le propone hoy en este domingo. Seremos juzgados por los frutos que demos, por el trabajo, por la dedicación, por el sacrificio, por la calidad de la conversión, por el proceso mismo de la persona. No seremos evaluados por los cargos desempeñados, sería otra opción que habría que ponerse a pensar, que no nos van a evaluar por la cantidad de cosas que hayamos hecho aquí en este mundo, los cargos que desempeñamos. El test que será aplicado son los valores de la persona, el amor, la familia, la solidaridad con los pobres, la justicia con las demás personas, la ética profesional, el sentido de ciudadanía, la confianza en Dios, la buena práctica religiosa. Así que los valores que se hayan puesto en práctica dirán si la vida de una persona tiene sentido o no lo tiene. Es decir, en en la parábola de la higuera se habla de un puesto ocupado inútilmente en la tierra. Es sabia la enseñanza de esa parábola según la pedagogía de Jesús de Nazaret, porque la actitud de Dios frente a cada persona pecadora y frente a aquel que no da fruto le brinda una oportunidad y se preocupa por hacer todo lo posible, por abonar, por cavar la tierra, por estar pendientes para que la higuera infértil pueda fructificar. Siempre hay que reconocer a ese Dios que es compasivo, lento a la ira y rico en misericordia. ¿Cómo no aprovechar la importancia de la conversión, de la reconciliación que está pidiendo la Escritura, y acordarse que va sobre el tiempo? Y cuando la persona deja pasar el tiempo, entonces aparece esa frase famosa latinoamericana: la mismo proceso le está cobrando cuentas a esa persona, le está pasando la cuenta a la persona de lo que no pudo realizar. Aprendemos la importancia que tiene en la reconciliación en la vida de cada persona. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.